buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la hora y a la latitud, longitud mundial desde la que se conecten con este podcast de Factor Cultura. Estamos en nuestro segundo año. En 2025 fueron pocos números, pero los hemos hecho con rigor, con invitados especiales, tratando de que sea un aporte interesante. Y le comento, arquitecto Hayes, a quien voy a presentar en un instante un poco más, pero le comento que eso está principalmente dirigido a estudiantes de posgrado y de también de otra grado, otros niveles, en el amplio espectro de carreras vinculadas con este mundo de la conservación. Y por eso elegimos invitados del nivel suyo, con esa experiencia mundial, con esa visión tan importante y ese rol que han cumplido, no solo en el tema principal de nuestra entrevista, que es ese proceso de restauración de Notre Dame luego del incendio que sufriera hace algunos años, pero también viendo otras importantes actividades que ha podido desarrollar a lo largo de su rica experiencia. El arquitecto Alan Hayes es, como han sido nuestros invitados hasta ahora, un líder de la conservación del patrimonio cultural a nivel mundial. Un hecho en el que se refleja esa afirmación es que estamos frente a uno de los fundadores de una institución de amplísima importancia, Craterre, construir con tierra, que ha marcado mucho de la evolución teórica y de los procesos de intervención en ese material, en la construcción hecha con tierra, que tiene una importancia muy grande y que lamentablemente no llega a reposicionarse en muchos lados, pese a que tiene ventajas en costos, tecnología que permite su durabilidad, un comportamiento térmico que permite adecuar las construcciones a los espacios, una serie de virtudes. Sin embargo, seguimos con esta clara tendencia hacia materiales modernos, pero la experiencia de la que vamos a hablar hoy día también nos va a poner en evidencia que esos materiales clásicos de la conservación, las técnicas antiguas y tradicionales de conservación, pueden actuar en sinergia con una compatibilidad muy grande en la conservación moderna. Esa es una de las grandes lecciones que podemos sacar y que el arquitecto, eh, nuestro invitado, el arquitecto Alain Hayes, destaca en un interesantísimo artículo que también compartiremos en la información con ustedes. Bienvenido, arquitecto Hayes. Em, Quisiera, como una cuestión introductoria, que nos comente un poco su experiencia en Perú, parte de esta Latinoamérica a la que nos dirigimos en el podcast, pero el lugar desde donde estamos transmitiendo. Usted ha estado en dos ocasiones en Perú haciendo un trabajo importante en pro de la arquitectura peruana. Coméntenos, por favor, brevemente esa experiencia en el Perú. Muchísimas gracias por su invitación, doctor Martorell. Es un gran placer de tener esta oportunidad para comunicar un poco efectivamente de la experiencia que tuve en los años 80 en su propio país, en el Perú. A la época, yo soy, como usted lo mencionó, fundador de la institución Crater. Yo me aparte de esta institución después por asuntos internos que no tienen que ver con nuestro tema de hoy, pero a la época efectivamente teníamos la idea de ver cómo podíamos mejorar aquellas tecnologías tradicionales respecto
a la problemática dominante que teníamos en el Perú, a saber, los terremotos. Entonces, habíamos desarrollado dos convenios, uno con el Instituto Geofísico del Perú. Yo viví durante casi 10 años al Observatorio de Huayao, en Huancayo, en la Sierra Central, y trabajábamos también en convenio con el Instituto de Investigación y Normalización del Ministerio de Vivienda, que en aquella época había hecho muchos estudios muy valiosos sobre el uso de estos materiales tradicionales que son tan menospreciados, hay que reconocerlo, como por ejemplo el adobe, la quincha, etcétera, etcétera. Entonces, estos años 80 se trataron de un trabajo de investigación y de terreno para justamente estudiar soluciones valiosas que permitían mejorar el comportamiento sísmico de aquellas construcciones tradicionales. Después, yo tuve la oportunidad de regresar a Perú al inicio de los años 2000 para, a raíz de otra vez, un gran terremoto que hubo en la región de Moquegua y Arequipa, y en aquella época el gobierno de Francia tuvo la iniciativa grande de hacer una donación al Perú para que se reconstruya todo un barrio en la periferia de la pequeña ciudad de Moquegua. Entonces, eso fue una segunda oportunidad, pero esta vez no fueron obras con materiales tradicionales, pero convencionales. Es con la Universidad Nacional de San Marcos, que tuvo a cargo este gran proyecto de todo un barrio de 124 casas completamente equipadas con urbanización de una zona, con pistas, veredas, calles, luz, electricidad, en fin, un conjunto completo y terminado, cosa que es muy raro porque cuando se trata de vivienda de emergencia después de un terremoto, normalmente son cascos que se entregan y todavía. Ahí no, fue un barrio, pero realmente elaborado en todas sus dimensiones y ofrecidos a los 124 beneficiarios sin ningún costo. Y por anécdota, como le comenté la vez pasada, mi ingeniero civil de la época fue nada menos que el ingeniero Martín Vizcarra, que, que para mi gran sorpresa lo encontré en 2008, recientemente en 2018, como presidente de la República del Perú. Entonces, el recuerdo que yo tuve de esta persona fue una persona agradable, muy colaborador, muy capaz para resolver los problemas técnicos en el terreno. Trabajamos juntos y problemas sociales también. Es un excelente recuerdo que tengo de su persona y no podía imaginar en ningún momento la trayectoria que iba a tener después. Entonces, esos son mis dos momentos principales en el Perú, al cual yo tengo que agregar toda una experiencia que yo tengo en el continente chino, porque yo trabajé ahí durante mucho tiempo y en particular del trabajo de investigación que hicimos también en los años 80, inclusive con mi esposa, que es arquitecta peruana, y fuimos los descubridores de un patrimonio mundial en China, que son los grandes falansterios de estos enormes edificios de forma redonda o cuadrada que se llaman los Tulo, Fujian Tulo. Ahora pues puede ver en el internet, va a encontrar muchos videos sobre este tipo de arquitectura extraordinaria. A la época, cuando los descubrimos en 1985, estaban totalmente desconocidos. Hemos tenido una gran suerte de nuestra vida que de descubrir aquel patrimonio que lo tratábamos de valorizar durante muchos años hasta que se lleva digamos, a la clasificación al patrimonio mundial. Y más Sí, recién, por terminar, perdón, sí. no, no, Quería comentar que su trabajo en China lo ha hecho acreedor a uno de los premios más importantes para arquitectos allá, que es este premio nacional a los proyectos de inversión de excelencia que recibió en 2011. ya, pero eso es otro asunto. Se dice que
A raíz de todos estos esfuerzos que hemos hecho, incluso un poco como lo hicimos en el Perú con las universidades, ahí fue con la universidad primero prestigiosa de Tianjin, una de las grandes universidades de China, la Universidad de Kunming, el Comité de Construcción de los pueblos del muy al norte, en el desierto de Gobi, que hicimos varias misiones en los 80. Pero más recién, en el 2006, la Academia de Ciencia me solicitó para ser el conceptor en jefe, chief designer, como dicen, de un conjunto grande que es un centro de investigación científica para el más grande jardín botánico de China. Entonces, eso también me dio por supuesto que aquí no es una obra con materiales, digamos, ni de madera ni de tierra, porque son edificios laboratorios, pero tratamos de integrar todo lo máximo que podíamos sacar provecho del patrimonio local para llevarlo justamente a formas muy distintas en una arquitectura bioclimática y ecocultural. El proyecto resultó, se construyó también un gran complejo adicional habitacional para la gente que trabajaba en el centro y fue el primer centro de la Academia de Ciencia que fue premiado al más alto nivel, recibió un premio de excelencia. Es todo lo que yo podría decir rápidamente para no ocupar mucho Sí, tiempo en claro, eso. nos ayuda mucho para que nuestro público conozca esa trayectoria que va de un hemisferio a otro de una manera tan destacada. Eh, Hubo un evento un 15 de abril de 2019 que causó una profunda preocupación y pena a nivel internacional. El incendio de la mítica, fabulosa y sin lugar a dudas poseedora de valores universales excepcionales, Notre Dame de París. ¿Cómo vivió esa noticia? ¿Cómo se vivió esa noticia en París? Porque es realmente uno de los símbolos mayores de Francia, de París especialmente. ¿Cómo se percibió ese día? ¿Cuál fue la sensación en el país? Bueno, yo creo que yo diría, como en cualquier parte del mundo, fue una tragedia que fascinó a todo el mundo y que nos llevó a mucha tristeza, porque todos vimos las mismas imágenes al final. Todos estábamos in situ en París contemplando la cosa terrible que estaba pasando o frente a sus televisores mirando las mismas imágenes. Y yo creo que la cumbre de estas imágenes fue cuando la flecha de Viollet-le-Duc se incendió y cayó sobre el techo de Notre Dame. Eso va a quedar un símbolo, yo creo, para toda la humanidad, un poco como Notre Dame fue también, digamos, un símbolo más allá de ser una catedral como otra, porque si uno lo piensa bien, Notre Dame de París, por supuesto, es una catedral prestigiosa, pero no es la más grande, no es la más importante de las catedrales. Pero Notre Dame de París tiene algo más, tiene una mundialidad literaria y eso gracias a Víctor Hugo. Entonces, en cualquier país que usted sea católicos, creyentes o no, yo creo que para todo el mundo Notre Dame de París es la catedral de Víctor Hugo. Y eso, verla incendiada, cuando en el mismo libro de Notre Dame de París, Víctor Hugo cuenta un incendio de Notre Dame. Es algo fascinante. Es como si teníamos en los ojos una tragedia anunciada. Y cuando Víctor Hugo decía el libro escrito matará al libro de piedra, en realidad fue al contrario. Hay que pensar que Notre Dame de París en el siglo XIX estaba en muy mal estado y más bien había un riesgo de perderla. Entonces, cuando en 1830
Víctor Hugo va a escribir su famoso libro. Si usted lo ha leído, y yo creo que hay poca gente finalmente que han leído el libro, más han visto películas sobre el tema, pero Víctor Hugo va a hacer muchas digresiones y hay capítulos enteros que son para la defensa de Notre Dame de París para que se vaya a restaurar. Él está criticando a los arquitectos, al clero, a la gente que se descuida, a los demoledores de Notre Dame, y se va a lanzar en una defensa increíble y va a lanzar un movimiento que poca gente lo sabe, porque todo el mundo conoce Notre Dame de París, pero no sabe que Víctor Hugo está a la iniciativa de la creación de las comisiones del patrimonio histórico en Francia. Y después va a ser Prosper Mérimée, otro escritor. Entonces, es increíble, un mundo de la literatura que se porta a la defensa de un patrimonio que va a ser el símbolo, la raíz de lo que es monumento histórico y patrimonio que defender. Esa defensa de Víctor Hugo de Notre Dame no es solo en la dimensión de Notre Dame, sino que la supera y lo convierte en uno de los fundadores de muchas de las ideas que después se han difundido a otros lugares del mundo como principios de conservación, como esos valores que representa más allá de la obra arquitectónica en su dimensión simbólica, el patrimonio. Yo creo que ese trabajo de Víctor Hugo es, en ese sentido, viniendo de un mundo que no es el especializado en conservación, acerca lo que debería suceder, que es el sentimiento abierto y constante, que lo tienen algunos lugares como Notre Dame, pero muchos otros lugares fabulosos del mundo no lo tienen, de apropiación social, de cercanía desde otros sectores hacia el patrimonio. Esa En es el propia. artículo, en el artículo que usted escribe, arquitecto Hayes, hay una parte en la que se refiere un poco a la teoría general de patrimonio. Nos dice, los conceptos de patrimonio y conservación se vieron afectados. Se refiere a este debate, el proceso y finalmente a tener Notre Dame nuevamente restaurado. Ha sido un proceso en el que los conceptos de patrimonio y conservación se vieron afectados, incluyendo la ética subyacente hacia las generaciones presentes y futuras, Sí. poniendo en tela de juicio cartas, principios y directrices actuales. Como le decía, este podcast lo dirigimos a quienes están, sobre todo a quienes están en proceso de formarse. Y creo que esa teorización que usted anuncia desde el proceso de Notre Dame, el último proceso de Notre Dame, es muy interesante. ¿Cómo es que se han afectado estos conceptos de patrimonio y conservación en este proceso, arquitecto? Mira, tenemos que regresar a lo que pasó en realidad. Y es un poco increíble, pero en el país de Víctor Hugo, finalmente, cuando lo miramos hoy día, Víctor Hugo, claro, hay unos expertos, conferencistas que tuvieron oportunidad de hablar de su papel importante de restauración, pero en realidad no se habla tanto de Víctor Hugo. Y más bien, yo diría que casi había una tendencia a ocultar el papel que tuvo en el siglo XIX y también a ocultar la importancia de esta famosa restauración de Viollet-le-Duc. ¿Por qué? Porque a la mañana de los incendios de Notre-Dame, el presidente de la República primero lanzó una idea de reconstruir, una idea valiosa de reconstruir Notre-Dame de París más bella de lo que fue antes, lo que ya hay que reconocer que su iniciativa fue muy buena, pero en un segundo tiempo la- lanzó una idea muy rara de hacer un concurso internacional de arquitectura para hacer un gesto contemporáneo encima del techo de Notre Dame. Y eso contradice, por supuesto,
todas las recomendaciones y las cartas respecto a la conservación del patrimonio monumental histórico, como por supuesto la famosa Carta de Venecia. Entonces, a raíz de esta decisión del presidente de la República de lanzar un concurso de arquitectos a nivel internacional, pero en este momento, como quien dice, minoraba bastante toda la parte, digamos, necesaria de actuación y de respeto de las recomendaciones oficiales. Entonces, tal vez yo podría ilustrar, para entender mejor tener una mejor visión de los actores que están en presencia y de lo que se podía hacer. Yo puedo compartir un ratito mi pantalla para mostrarle algo. Bueno, yo le voy a explicar. ¿Usted ve bien el esquema en este momento? Sí, Entonces, este diagrama de enfoques arquitectónicos que lo acabo de traducir para ustedes pone en gracias. evidencia clara la problemática a la cual nos enfrentamos. Entonces, vemos al lanzar un proyecto internacional de arquitectura, en realidad se estaba entregando la restauración de Notre-Dame de París a los arquitectos que están mencionando en azul ahí, con un enfoque tecnológico contemporáneo. Entonces, aquí en Francia tenemos tal vez es una particularidad, tenemos tres tipos de arquitectos. Hay los arquitectos convencionales, que tratan de todas las obras comunes, digamos, y las obras grandes también. Y tenemos arquitectos que son muy especializados, que son los arquitectos de patrimonio, que ellos han recibido una formación adicional de casi 2 años, como una especie de máster especializados en historia, cultura, restauración patrimonial. Y tenemos otros arquitectos que ellos son, sí, son realmente de alto vuelo, se puede decir, que tienen una formación muy fuerte y que han obtenido su título de arquitectos en jefe de los monumentos históricos con un concurso de Estado. Entonces hay que entender que un edificio como Notre-Dame de París está bajo la tutela de un arquitecto en jefe de los monumentos históricos, por ley. Entonces, los arquitectos en jefe de los monumentos históricos en Francia son ellos que tienen la exclusividad de la conservación y restauración de los edificios que pertenecen al Estado. Ellos se pueden apoyar o hacerse ayudar por arquitectos de patrimonio que no tienen este privilegio, si uno quiere. Entonces, normalmente a raíz del incendio, por supuesto que la restauración de Notre-Dame de París correspondía al arquitecto en jefe de los monumentos históricos. Pero la decisión de hacer un concurso para hacer una obra contemporánea sobre Notre Dame cambiaba totalmente la pantalla de una cosa, pero que fue una estupefacción para la gente de la conservación. Entonces hay que entender aquí, pero, yo, yo perdí acá, sí. Alrededor de la gente, de los arquitectos, el jefe de los monumentos históricos y arquitectos de patrimonio, aquí por supuesto está todo el saber de los historiadores, de los arqueólogos, los conservadores de sitio, los restauradores, los maestros artesanos. Es todo un mundo cuya función y obligación es de restaurar el patrimonio. Pero del otro lado, si uno quiere, el otro mundo es el mundo que conocemos bien de los arquitectos, que son los operarios de la construcción, los profesionales especializados, los ingenieros, los informáticos también, hoy día que tienen un papel importante, y los ingenieros industriales. Entonces se empezó a llevar una cierta polémica un poco artificial
que no procedía realmente con la vieja historia de la querela entre los modernos y los antiguos, haciendo pasar un poco como anticuados y demasiado conservadores lo que correspondía a ser. Entonces, esta situación llevó a una situación un poco conflictiva, a tal punto que en algún momento vino una idea muy rara de una empresa norteamericana de lanzar un concurso internacional de obras de arquitectura sin ninguna autorización de hacerlo, entre paréntesis, pero se lanzaron en este proyecto que se llama The People's Notre Dame Cathedral Design Competitions, y ahí el Ujú. mundo entero de lo que cuenta de dibujantes en 3D empezaron a hacer un concurso mundial y el resultado fue tan sorprendente y tan absurdo, porque había Notre Dame con bosque encima del techo de Notre Dame, piscina, flechas de cristal, todo lo que puede imaginar. Al final, este concurso que fue hecho sin ninguna utilización ha tenido una gran importancia porque casi ayudó a descartar aquella propuesta de transformar Notre-Dame de París en un terreno de juego para arquitectos, lo que por supuesto no procedía. Entonces, por otra parte, el arquitecto en jefe de Notre-Dame de París, con la cual yo estuve en contacto durante todos estos años, que se llama Philippe Villeneuve, él hizo realmente una gran obra apoyándose sobre la Carta de Venecia para defender este enfoque patrimonial que correspondía. Y a raíz de su gran trabajo, porque ha constituido una documentación de miles de páginas para argumentar eso, poco a poco se ha descartado el proyecto inicial de esta obra contemporánea y finalmente el presidente de la República terminó por aceptarlo y renunció él mismo. Hay que reconocer que, bueno, actuó bien en este sentido. Ahora, para seguir el esquema, si lo vemos ahora, ahí tenemos una cosa especial en Francia que no se conoce en otras partes, salvo en ciertos países de Europa, que son los compañeros. ¿A quién son estos compañeros? Los compañeros del deber o de los deberes. Son artesanos muy especializados que ellos se recomiendan de los constructores antiguos de las catedrales precisamente, y que tratan de traspasar todo el capital tecnológico, el arte de la piedra, el arte de la madera, en fin, y ahora de muchos más oficios. Entonces, estos compañeros del deber que están al centro de mi esquema, en realidad, la mayor parte de ellos trabajan hoy en día en construcciones convencionales para hacer carpintería de casas normales, etcétera. Pero digamos que ellos tienen una mística del trabajo bien hecho y de la conservación. Otro punto importante, nos encontramos con Notre Dame de París en una situación bien especial, porque teníamos casi dos patrimonios mundiales en uno solo. ¿Por qué? Primero, Notre Dame de París no había sido destruida, hay que decirlo. Lo más impactante y lo más grave que había sido destruido fue toda la carpintería y todo el techo, tanto de la parte medieval, lo que se llamó la carpintería que llevaba un nombre que se les decía el bosque, una formidable carpintería de madera que había resistido más de 800 años. 800 años sin el menor problema. Una magnífica carpintería de roble que fue la parte medieval. Y lo que todo el mundo lo ha visto con ojos tristes, la famosa aguja de Viollet-le-Duc
y también del transepto, la parte de la carpintería del transepto, que es del siglo XIX. Entonces, si miramos bien el esquema, nos encontramos con dos patrimonios bien distintos, una carpintería medieval y una carpintería del siglo XIX. Entonces, si había que restaurar la carpintería medieval, la carpintería del siglo XIX estaba también parte del patrimonio. Eso fue la segunda polémica que digamos, porque había un poco opiniones diferentes respecto a considerar, bueno, que al final se podía reconstituir la carpintería medieval, pero que a lo mejor la carpintería del siglo XIX no estaba parte de la época medieval, entonces no tenía la misma importancia. Ahí yo creo que fue muy importante la actuación del señor Francesco Bandarin, que Francesco fue, Bandarín, justo le quería comentar eso, que vi que allez-y. tuvo un rol muy importante, lo conversamos, fue nuestro primer invitado en el podcast y conversamos un poco del tema de Notre Dame y justo quería decirle, consultarle sobre el rol que tuvo Francesco Bandarín en ese contexto. Francesco Bandarin para mí tuvo un papel importante y yo traté con las pequeñas fuerzas que yo tenía de apoyar lo más posible, de difundir sus ideas, porque yo pensé que hay que recordar que Francesco Bandarin fue el exdirector del Patrimonio Mundial y también el subdirector general de Cultura de la UNESCO. Entonces, ¿qué decía él? Nos decía que la carpintería del siglo XIX de Viollet-le-Duc estaba completamente parte del patrimonio mundial. Y hay una frase, una citación que yo puedo dar de él, que nos dijo lo siguiente: por lo tanto, la catedral es realmente una estratificación de construcciones a lo largo de 7 siglos y Viollet-le-Duc. Independientemente de lo que se piense, es una parte esencial de ella. Es evidente que fue inscrita por la UNESCO también porque representa un momento cumbre en la historia de la restauración. Viollet-le-Duc convirtió a la catedral en un modelo de restauración, es verdad. Cuando se convierte en un momento histórico, su evolución termina porque se busca conservarla por lo que es. Y entonces, estas palabras son fundamentales y él lo repitió en unos documentos muy valiosos que editó en las redes y que yo traté de redifundir, de retraducir y de difundirlo lo más a través de nuestra red Notre Dame of Humanity. Ese fue un punto de apoyo, yo creo, importante para dar respaldo a lo que estaba haciendo el arquitecto en jefe, que él mismo se defendía diciendo exactamente lo mismo, y apoyándose sobre la famosa Carta de Venecia. Entonces, ¿por qué al final la Carta de Venecia? Porque hoy en día usted tiene un sinnúmero de cartas y recomendaciones. Tal vez hay demasiado y eso es también parte de una problemática que podríamos discutir. Si uno lo ve, ¿ah? Tenemos la Carta de Atenas, 1931, la Carta de Venecia, 64, el documento de Nara, 94, los principios de conservación de las estructuras de madera en México, en 1999, en aquel congreso donde yo estuve, la Carta de Cracovia en 2000, la Carta de Victoria Falls 2003, la Carta de Bora 2013, los principios de Nueva Delhi 2017, la Convención del Consejo de Europa
1986-2005, las recomendaciones europeas para la conservación del patrimonio cultural, 2008, las convenciones de la UNESCO sobre protección del patrimonio mundial, de 75, y la Convención del Patrimonio Inmaterial de 2003. En fin, un sinnúmero de cartas y principios que en el debate, que no fue de orden profesional, pero casi un debate político en Francia, finalmente lo que todo el mundo conocía, o podemos recordaba, es la Carta de Venecia. Entonces, esta Carta de Venecia ha tenido un papel fundamental porque decía, y hay que interpretar la Carta de Venecia, porque es el doctor Dennis Rodwell de Inglaterra que me hizo notar una cosa que es verdad, que es decir, cuidado la Carta de Venecia. Usted debería hablar de la Charte de Venise, de la versión francesa de la Carta de Venecia, porque sus traducciones al inglés no dicen exactamente lo mismo. Y ahí viene el problema de saber cómo interpretar lo que se tiene que restaurar, lo que se tiene que reconstruir y cómo reconstruirlo. Entonces, la Charte de Venise es bien clara. Dice, en otras palabras, que se tiene que reconstruir lo que se ha conocido antes del desastre y lo que estaba documentado antes de este desastre. Y eso es exactamente el caso de Notre-Dame de París, porque por supuesto que todo el mundo a la vista conocía la obra medieval, pero conocía la obra en realidad de Viollet-le-Duc. Entonces, los dos estaban imbricados, estos dos componentes donde Francesco Bandarra puso el énfasis que se tenía absolutamente que de no desvincular y que se trataba de la misma cosa, ha tenido una gran importancia. Entonces, al final, en vez de pelearse entre modernos y antiguos, que es un falso debate, es una forma de desprestigiar a los restauradores haciéndole pasar por conservador o reaccionarios, cuando los otros aparecen como de progreso. No fue lo que pasó en Notre Dame. Es ahí que la experiencia es muy interesante, es muy buena, porque en esta obra excepcional, finalmente, hemos visto crearse poco a poco la unión operativa de los saberes y un diálogo de saber entre los saberes los más antiguos, los más remotos, arte de la piedra, de la madera, con los más futuristas, los más contemporáneos, el uso de todos los levantamientos en base al láser, la numerización de planes, las técnicas de punta, en fin, hubo una, una, una unión de conocimientos en vez que una competición contraproducente. Que usted lo llama la primera lección de este proceso de Notre Dame, ¿no? La unión operativa del conocimiento. Sí. Nos habla también de otras lecciones de Notre Dame de una manera muy interesante, muy didáctica, y creo que puede servirnos un poco de guión porque es realmente didáctico el planteamiento que usted hace. Ha tocado ya algunos de los temas. Por supuesto, la lección número 2 que nos propone es la importancia de la conservación y transmisión del conocimiento sobre el patrimonio cultural intangible y lo relaciona principalmente con esa fabulosa estructura o presencia de la madera en Notre Dame, que generó discusiones, nos dice usted, inclusive de tipo ecológico. Hay quienes afirmaban sin conocimiento que se iba a deforestar para volver a construir esto. Sin embargo, lograron rescatar desde, me parece que se llama Carpinteros sin Fronteras, sería en español, técnicas muy antiguas, como usted nos decía. ¿Cuál ha sido el rol de estos artesanos de la madera en el resultado final de Notre Dame? Es, hay varios aspectos. Notre Dame ha sido, la restauración de Notre Dame, como le explicó,
ha sido también asuntos de enfrentamientos entre especialistas o gente a diversos niveles. Entonces, cuando finalmente se decidió de reconstruir a lo idéntico, como lo decidió la Comisión Nacional de Patrimonio en Francia, o sea, cuando finalmente tuvo éxito el arquitecto Villeneuve. Después, por supuesto, había que reconstruir con madera. Y ahí empezó un levantamiento de gente ecologista que dijeron, vamos a destruir el bosque de Francia. Bueno, por supuesto que estaba una cuestión absolutamente falsa, porque para reconstruir Notre Dame, ustedes necesitábamos más o menos para la carpintería medieval como 1.200 troncos de roble. Y la misma cantidad para la aguja, son 1.200 también. Si uno lo ve a nivel de la producción francesa, ni siquiera es 0,2% de los 2 millones de robles que se cortan anualmente para mandarles a China y después que regresan para hacer parquet, que lo compramos en nuestros supermercados, lo que no puede ser también más antiecológico, pero ahí nadie dice nada. Entonces, fue una cosa absurda y por supuesto que se pudo utilizar perfectamente. Y ahí se tomó una excelente iniciativa que yo le voy a comentar. O sea, hay una cuestión muy importante sobre esta cuestión de los árboles, porque la Oficina Nacional digamos, de los forestales en Francia fue una gran oportunidad también para valorizar el saber acumulado a los años de saber cómo hacer crecer los árboles, sí los bosques de robles de alto fuste que no crecen así nomás en la naturaleza, pero que es realmente un verdadero arte. Y este arte hay que pensar que es el fruto de más de 250 años de trabajo, a veces para obtener estos árboles. Entonces, ahí es un saber cultural y material que ha permitido reconstruir un patrimonio mundial. Si no habíamos tenido estos árboles con aquellas características que son los mismos que se podía tener a la época de Notre-Dame de París, de su construcción, no se habría podido reconstruir de aquella forma. Entonces, no solamente se decidió eso, pero se decidió que se iba a sacar estos árboles de varias partes de Francia, lo que fue un orgullo por muchos pequeños pueblos de ofrecer estos árboles para contribuir a la restauración de Notre-Dame, al mismo tiempo que se valorizaba el reconocimiento de estos conocimientos que, de paso dicho, fueron clasificados como patrimonio cultural y material durante este proceso. Entonces después viene la otra parte es que usted comentó, a saber que yo salto eso, que estaba importante de ver las cosas por dos partes. Uno, cómo se iba a reconstruir la carpintería medieval de Notre Dame, y ahí había una suerte que yo la comento aquí, que fue la lección 3, no importa en el orden, pero que es bien importante para, nos va a dar por entender por qué fue tan importante. Esta lección 3 desea prever hoy para restaurar mejor mañana. Y ahí fue una experiencia bien interesante que salvó Notre Dame y que tal vez se conoce algo menos. Estoy buscando mis notas. Voilà, ahí está. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó ahí que fue una iniciativa de uno de los arquitectos en jefe de Notre Dame que trabajó con Philippe Villeneuve, que fue Rémy Fromont,
con otro joven, Cédric Transo, cuando ellos se graduaron justamente para ser arquitecto de patrimonio, no tuvieron la mejor idea que de hacer un levantamiento manual durante más de un año en este lugar muy inhóspito. Es una, en la oscuridad de una carpintería de 100 metros de largo, 12 metros de luz, 10 metros de alto, un lugar difícil para trabajar. Levantaron a mano todos los detalles de la carpintería medieval. Increíble, a los pocos años de aquel incendio. Un trabajo formidable. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque en paralelo a este trabajo tan manual, tan tradicional, al paralelo, hay un americano que viene, que se llama Andrew Talon. Este pobre Andrew Talon va a morir de un cáncer al cerebro después de algunos años, tal vez por su oficio, no sé, pero puede ser. Él, Andrew Talon, vino en Notre-Dame y en varios patrimonios de Europa para hacer levantamientos digitales de Notre-Dame. Él hizo un trabajo, pero magnífico. Se fue una fuente, pero recontra útil porque teníamos un modelo digital. Entonces, con las técnicas más de punta, Andrew Talon levantó completamente Notre-Dame de París. No fue el único, hay otra institución que se llama Arte Gráfico y Patrimonio, que también había hecho un trabajo en Notre-Dame del levantamiento, y la empresa Le Bras Frère, del cual hablaré más tarde, que también había utilizado instituciones especializadas para el solo. Entonces, ¿qué se nos dice? Eso vale, porque lo que pasó para Nostrodam lo podemos muy bien recomendar para cualquier tipo de obra hoy en día. A saber que si nos va a pasar un accidente, una tragedia, etcétera, tener memoria de lo que hay es fundamental y no oponer, una vez más, no hay que oponer el levantamiento arquitectónico con la lasergrametría, se completan muy bien el uno con el otro. Es la misma teoría, si usted quiere. De hecho, arquitecto, le puedo comentar que, salvando las grandes diferencias, en Ica, la Catedral de Ica, que lleva muchos años sin restaurar, acá las cosas no funcionan como quisiéramos, pero la Catedral de Ica ha sido materia de estudios que han venido equipos de, si no me equivoco, Alemania, Italia, España, Portugal, el doctorado de Miño de Portugal, Estados Unidos, Chile, traídos por Getty, y han hecho ese estudio detalladísimo, pieza por pieza. Tiene una arquitectura de madera que dicen que es muy importante para la evolución de la construcción en el tiempo. Es un paso más allá del primer intento que fue la Catedral de Lima para adecuar una construcción. Y trabaja con una madera fabulosa de esta zona que es el guarango, y las piezas internas, pese a todo el deterioro que hay en la catedral, se mantienen con una dureza y una firmeza en ese tipo de arquitectura casi de ensamblaje de la época, que ha generado tanto interés que han venido a estudiarla de diversas partes del mundo. Aún no hemos logrado restaurarla, estamos con esa lucha desde hace buen tiempo. Pero quería comentarle que esa tecnología también llegó acá. Sí, sí. Entonces, para seguir, gracias a estas investigaciones de estos dos jóvenes a la época, que ahora son arquitectos, se tuvo digamos, todos los planos al menor detalle de la carpintería medieval de Notre-Dame de París. Y ahí viene otro asunto de decir, bueno, ahí están los planos, están las medidas, pero ahora, ¿cómo hacer? Porque se había perdido por completo algo, el trabajo del roble verde, porque es bien claro que si había que esperar el tiempo de secado de la madera, no se iba a poder reconstruir. Y se hicieron estudios con historiadores probando que en la época medieval la gente construyaba con roble verde.
pero se había perdido las técnicas. Entonces es un grupo muy valioso que fue fundado por un doctor en etnología, que es François Calam, fundó los Carpinteros Sin Fronteras. Y estos Carpinteros Sin Fronteras se fueron en los fondos de Rumanía para encontrar viejos artesanos que les enseñaron cómo trabajar el roble verde y hicieron construcciones, digamos, experimentales con eso, y ellos, frente a la, digamos, en la plaza, en el atrio de Notre-Dame de París, hicieron una demostración de reconstrucción de una cercha de tamaño real, a tamaño uno, demostrando la posibilidad de reconstruir la carpintería de Notre-Dame de París. Entonces, los carpinteros sin frontera fueron los pasadores de saberes a las empresas que después van a ser encargados para reconstruir los techos, que lo ven acá. Entonces, en el cartel azul, lo que se ve son los carpinteros de los talleres Desmond, pequeño taller de Normandía, que trabajaron a la mano con hacha, ¿eh? Las piezas de aquella carpintería de la nave. Y aquí, en la parte, el otro cartel que es en beige, se ve el absidio, una parte del absidio, una parte también de la nave, que de los talleres Perrault. Entonces, Perú es un gran taller restauración que trabaja para los grandes castillos en Francia, etcétera. Desmond es un taller más modesto de carpintería en Normandía y son los carpinteros sin frontera que trabajaban con ambos para traspasar su saber. Entonces, eso es una excelente experiencia, como quien dice que no vaya a desaparecer. ¿Dónde está un saber? Hoy en día hay que recolectarlo, hay que conservarlo, porque quién sabe si en algún día ese saber va a ser más precioso para reconstruir. Sin estos talleres, sin esta gente valiosa, ¿eh? Porque trabajaron a mano, no utilizaban el serrucho ahí, como en la época medieval, porque eso permitía de mejor conocer el fil de la madera, respetar sus formas y no, digamos, aumentar la resistencia de la madera. Es un trabajo muy, muy antiguo que se rescató ahí. Y también algo similar en la búsqueda del trabajo, me parece que es en el plomo, que recurrieron a conocimientos que encontraron en Inglaterra, y usted habla ahí de no solo rescatar esos conocimientos antiguos, sino compartirlos más allá de las fronteras, como todos los principios de este proceso. Exactamente, eso es una lección un poquito más tarde, el número no importa, pero como lo menciona, tiene razón. Eh, eh, yo digo eso porque cuando fundé Notre-Dame of Humanity, la idea estaba de compartir saberes y dar a conocer tal vez ciertos aspectos que no se comentan tanto, que no se promocionan tanto a raíz de aquella obra. Y uno de los puntos importantes que me parece, al igual de este comentario, que finalmente pequeños carpinteros de Rumanía no sabían que iban a participar en el salvamiento de un patrimonio mundial. Aquí, cuando se trató de reconstruir la carpintería de plomo de Notre Dame, otra polémica. Por supuesto que ecologistas empezaron que el plomo es una fuente de polución, que la gente se iba a morir con plomo, etcétera, etcétera. Y entonces, un poquito más se condenaba la solución del plomo. Y ahí teníamos un problema muy serio, porque el arquitecto en jefe de Notre-Dame de París, Philippe Villeneuve, argumentó que había que tener mucho cuidado, que la carpintería de Notre-Dame de París, tenía que ser, con su peso, contribuyaba al equilibrio de las fuerzas.
no había que hacer un techo liviano, como recomendaban cualquier uno que no había construido nada, pero se escuchaban. Y otros que no hay que utilizar el plomo, etcétera. Pero primero el plomo es el material el más durable. 800 años, ¿ah? De duración, en fin, una conservación excepcional. Y además se reutiliza, se recicla. Pero claro que hay que tomar ciertas precauciones para trabajarlo correctamente, proteger los obreros, etcétera. Y además, la polución que se dice que hizo Notre Dame, porque hubo toda una polémica, no fue tan fuerte porque el grado de vaporización no ha llegado digamos, a una polución significativa. Pero eso sí, fue un gran problema para los trabajadores que trabajaron adentro de la catedral, donde tuvieron que trabajar con máscaras, etcétera. Una cuestión muy, muy complicada y compleja que dificultó el trabajo. Entonces, por regresar a la misma idea que comentó, fue en Leicester, en Reino Unido, donde la fundación Sun Lead Conservation, un taller no muy grande, produjo artesanalmente, mediante el vertido manual sobre arena, de grandes hojas de plomo, lo hacían a mano, fundían el plomo como antes, las miles de planchas necesarias para la cubierta de la nave. Entonces son 2.700 planchas de plomo, más o menos cada plancha media 1,50 m por 60, con una espesura de 3,5 milímetros y un peso de 52 kilos. Y aquí está, es un cartel simbólico que lo dice, pero acá lo ve en ciertas partes. Esta gente que trabaja en la reconstrucción del techo de Notre Dame, y por la pequeña historia, ellos me solicitaron mi diseño de mi dibujo de nuestra red, y la quisieron como un logo para ellos mismos, lo que fue un gran honor porque hay una pequeña parte de cada uno de nosotros que de esta forma subieron en el techo para reconstruir la cobertura de Notre Dame. Y dentro, como casi el tiempo no nos da para analizar uno por uno estos valiosísimos principios que usted ha planteado, vamos a compartir la lectura, nos ha ayudado mucho con esa didáctica de los gráficos que nos ha aportado, pero yo creo que un poco que esas 7 lecciones se cierran en la séptima, donde nos dice que mientras se restaura, se va también explorando y descubriendo. Y creo que eso significa que, aunque se tiene principios fundamentales para intervenir en el patrimonio, también se pueden escuchar voces que podrían haber quedado en el pasado olvidadas o voces que la modernidad y la tecnología nos trae. Es decir, que no es incompatible y que se hace un poco camino al andar, me da esa impresión, se reaprende en el proceso mismo. Yo creo que sí, y ahí pasó una cosa extraordinaria en Notre Dame de París. Usted se recuerda que había un inmenso andamio que tomaba sus pies en el suelo de la catedral para subir hasta el tope de lo que iba a ser la nueva flecha. Es un andamio gigantesco de casi 100 metros de alto. Entonces, cuando ellos quisieron construir este andamio y al momento que querían restaurar toda aquella tubería que pasaban antes antiguas de Notre Dame, descubrieron unos vestigios valiosos que no se pensaron. Descubrieron un trascoro, como 1.030 fragmentos que dataría de 1230 y 1250, y se encontraron también sarcófagos antropomorfos de plomo que pertenecientes a prelados. Y hay una cosa extraordinaria que no sé si se ha verificado, pero la historia es muy bonita. A plomo de la flecha de Notre Dame, al lugar mismo donde estaba el hotel consagrado de Notre Dame de París,
excavan y encuentran un sarcófago que podría ser muy probable de un poeta que se llama Joaquim du Bellay. Este Joaquim du Bellay es un gran poeta del Renacimiento y de los principios de la lengua francesa, si uno quiere, y que se encuentra justo ahí, debajo de la flecha. Entonces, usted se imagina en la catedral de Víctor Hugo encontrar un tal descubrimiento. Es casi un cuento simbólico, pero eso nos dice, poniéndolo en otro plan, que también cuando ellos trabajaban en la catedral, tanto para la restauración de las pinturas, etcétera, cuando sacan las capas, hacen descubrimiento de cómo ha sido trabajado, etcétera, hay todo un trabajo de estudio y de exploración al mismo tiempo. La restauración es oportunidad, oportunidad de aprendizaje y de conocimiento. Es una de las grandes lecciones que tenemos. Una lección notable. Nosotros cerramos normalmente este podcast, el tiempo nos obliga a cerrar, hay muchísimo más y seguramente podrán haber más ocasiones para compartir nuevamente este espacio y aprender más. Agradecemos muchísimo, creo que los jóvenes que escuchen este podcast se sentirán muy satisfechos y a ellos quiero que les dirija por favor, un mensaje final. ¿Por qué es importante en este mundo que nos convoca con novedades, ahora la inteligencia artificial y todo esto que parece deslumbrar pantallas, pero también un mundo efímero en muchas partes? ¿Por qué es importante seguir estudiando, pensando, protegiendo nuestra memoria cultural de tantos siglos que refleja el patrimonio cultural? De verdad, si había yo creo que el Perú es un magnífico ejemplo también de una cultura muy antigua, muy rica, que destaca en el mundo. ¿Ah? ¿Quién no conoce Machu Picchu? ¿Quién no conoce Chan Chan? Tal vez menos. Pero uno se da cuenta que es parte de nuestra cultura, que parte de nuestra historia, de la historia suya, por supuesto, en el Perú, pero también que sobrepasa, que es de la historia mundial, ¿eh? Por eso también el patrimonio mundial. Entonces, yo creo que hoy en día no hay que confinarse únicamente en todo lo que es el numérico, el digital, etcétera. Más bien son herramientas fabulosas. Los tenemos a la mano. Pero tenemos que tener bien presente en una cuestión. Y yo diría lo mismo también a mis amigos chinos en este momento y a los jóvenes estudiantes que tanto yo conocí en China o en América Latina. Sé que a nada nos va a servir esta tecnología de punta si no somos capaces de reconstruir con aquella técnica que a lo largo del tiempo vaya a desaparecer. Entonces, que las técnicas de la tapial, del adobe, de la quincha limeña en particular, con estos magníficos ejemplos que tenemos en el centro de Lima, de las construcciones increíbles que yo descubrí en las montañas de los talansterios chinos, de estas estructuras de madera y arte de la tapial también. Todo eso se tiene que conservar a la par digamos, del progreso que conocemos, conjugar los saberes, profundizar estos saberes. Uno, porque se nos mantiene en contacto con la realidad, se nos encierra en un mundo solamente virtual. ¿A qué serviría de tener solamente una Notre Dame virtual? Porque habría desaparecido. No nos podemos contentar de eso. No nos podemos contentar de un Machu Picchu que se habría derrumbado y de tener solamente un levantamiento. Pero tener el levantamiento de Machu Picchu de lo más preciso posible, del calco del Cusco, y más bien de reflexionar cómo no podemos, tenemos que cuidar estos lugares y cuidarlos, no solamente el monumento Misco, pero el entorno
todas aquellas construcciones modernas que a veces son hechas por gente sin escrúpulo, entre paréntesis, ¿no? que aprovechándose que están en zonas de turismo masivo, van en pocos años destruir por completo lo que es un bien que pertenece a todos. Entonces, eso sí es una reflexión, porque Muy detrás del importante. vencimiento del patrimonio mundial está también el problema del turismo masivo y de quién se aprovecha y que debería, si se aprovecha, ser los primeros a respetarlo. Completamente de acuerdo, arquitecto. Yo a veces pienso, viendo en Perú, una ciudad tan fabulosa como Cusco, la han rodeado de una serie de construcciones que no tienen absolutamente nada que ver con su proceso histórico. Han llenado las montañas cercanas de casas completamente anodinas que que carecen de cualquier referente identitario. Y a veces creo que hay que reflexionar. El patrimonio mundial no puede ser como una isla. Oh, pero el Cusco está conservado, cumplimos los criterios de conservación de la ciudad del Cusco. Yo creo que el patrimonio debería ir extendiéndose como un flujo positivo a las siguientes etapas de la historia, por ejemplo, de una ciudad, y que algún día deberíamos ser capaces de decir, Cusco del siglo XVII, XVIII, es patrimonio mundial. El siglo XX le agregó esta capa que también es digna de ser patrimonio mundial y el siglo XXI alguna otra. Ese sería, creo, el gran beneficio del patrimonio mundial, generar condiciones de gestión del territorio, de entendimiento del espacio, de diálogo con la calidad de vida que sean dignas de incorporarse al patrimonio mundial en etapas sucesivas. Tenemos que terminar. Le agradezco nuevamente. Ha sido una lección de sabiduría, de experiencia y uno de los casos más emblemáticos. Yo estoy seguro que nuestros seguidores van a no solo disfrutar, sino a aprender una lección de alguien que ha sido protagonista de este proceso y que realmente deberíamos universalizarlo porque nos da pautas a seguir en todo este campo de la conservación en el que persistimos algunos y queremos que los jóvenes sigan esa labor, como usted bien lo ha dicho. Muchísimas gracias. Ah, Una, una última palabra. Por A supuesto. todos los jóvenes que lo desean, aquí yo pongo a la gente que se interesa en todo el proceso de lo que yo acabo de comentar, puede encontrar una fuente de centenares de documentos que han sido hechos a lo largo del proceso durante la restauración de Notre Dame. Entonces, con este link que está acá, tiene acceso gratuito a la mediateca para cualquier uso que quieren hacer y es un trabajo largo, pero que es al beneficio de todo. Hay que decir que eso de esta, también un pensamiento para los 300 miembros de nuestra red de Notre Dame of Humanity que están en más de 70 países del mundo. Entonces, eso es un dato que yo le doy para completar toda la información que yo le entregué hoy. Muchísimas gracias. Estoy seguro que lo visitarán y verán con gran interés. Lo vamos a compartir también nosotros en un formato interactivo para que sea fácil el acceso. Y pues reiteramos el agradecimiento. Esto estará dentro de unos días. Ya compartiremos el link también con usted para que pueda difundirlo donde eh, vea por conveniente. Y haremos una campaña muy especial porque creo que este podcast merece llegar a la gente de patrimonio, a la gente sensible al patrimonio y también apoyar a que el resto de la gente se comprometa con este valor tan importante, no solo de Notre Dame, sino el conjunto de valores universales excepcionales que significa el patrimonio para nuestra humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Marco. Gracias.